24, un nuevo ataque incendiario se registró en la región de la Araucanía. 2 camiones fueron quemados por desconocidos en el sector de Pailahueque. Para hablar de otros temas, nos acompaña hasta ahora el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, Nicolás. Justamente discutiendo en la Comisión de Defensa la ley de inteligencia, que es muy importante por la noticia que tú acabas de dar, la lamentable noticia de que siguen y siguen los ataques en la Araucanía. Aprovecho ese punto, qué bueno que lo mencione, porque la ley, el proyecto de ley de inteligencia que está dentro de la agenda de seguridad, ¿cómo va eso? ¿Está la posibilidad de que vea la luz finalmente este proyecto que a nivel de expertos, de expertas, de parlamentarios, todos dicen necesitamos una ley de inteligencia para estos tiempos, para lo que está sucediendo, para los desafíos, pero seguimos en discusión, que no digo que sea malo per se, pero el tiempo es apremiante. Sí. A ver, inteligencia en Chile existe, pero tenemos que mejorarla y por eso estamos discutiendo esta ley. Ha ido mutando, porque primero el gobierno planteó esta situación de este zar de la inteligencia y luego eso cambió y hay ya un secretario ejecutivo que es coordinador del Consejo de Ministros y le estamos dando mucha más fuerza a la ANI y que así debiera ser. Así que está mutando, pero está avanzando, estamos yo creo en un 40% del proyecto. Yo creo que en septiembre, primera semana de octubre debiera estar. Recuerda que hay una semana de feriado, unas cosas así, pero bueno, nosotros seguimos igual, pero tenemos la semana digital. Entonces está avanzando. ¿Cómo se refuerza la ANI, diputado? Creo que es interesante también entrar a fondo en eso. La ANI se refuerza con más agentes especializados, por eso vamos a crear una escuela de agentes, se refuerza con más recursos y se refuerza con algunas facultades que le estamos dando en esta ley de inteligencia para que coordine de mejor forma también el sistema de inteligencia. Ahora, siguen, y lo voy a poner en ese concepto, digamos, sí, las trabas históricas con respecto a la inteligencia y agencias de inteligencia. Usted dice una escuela de agentes. Mucho podría decir, eso también ha sido una discusión en el Parlamento que ha impedido justamente poder robustecer la inteligencia en Chile. Los problemas del pasado, más que los problemas, las atrocidades del pasado, lo voy a poner así. Sí. Pero estamos en nuestra época, estamos en nuestra época, estamos en democracia, tenemos que confiar en nuestras Fuerzas Armadas, que tienen ellos sus propios agentes de inteligencia, tienen sus propias escuelas de inteligencia, pero nos falta una escuela civil que también pueda estar al estándar de esta inteligencia policial y de las Fuerzas Armadas. Y por eso nosotros queremos fortalecer justamente a la ANI en este sentido y también a esta escuela de inteligencia. Sí. Ahora considera también la comunicación y la cooperación efectiva entre los organismos o entidades de inteligencia en Chile, porque como usted dice, hay varios. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen distintos niveles, no niveles, pero distintas instituciones de inteligencia que no conversan actualmente con la ANI, a mi entender. Por eso estamos creando un centro de fusión, donde efectivamente funcione para que se crucen estos datos, se cruce esta información. Y por tanto yo diría que estamos avanzando bien, creo que va a quedar una buena ley, se ha demorado, pero no responsabilidad del legislativo, del Parlamento. Aquí el gobierno es que se demoró casi 2 años en presentar el proyecto de ley como correspondía y lo presenta después de la muerte y el asesinato atroz de los 3 carabineros en Los Álamos. Entonces yo diría que estamos en tiempo, hemos ido avanzando bien y este proyecto no se puede hacer a matacaballo, tiene que hacerse bien porque cada cuestión importa. Por ejemplo, hoy día estamos discutiendo cuál va a ser, cuál va a ser el código del trabajo de los agentes de inteligencia, cuál va a ser el estatuto, ¿no? Porque usted no puede, por ejemplo, una persona de inteligencia, claro, por ejemplo, usted no puede sindicalizarse porque él es un agente encubierto, tiene familia, él va, por ejemplo, va a penetrar al narcotráfico, al crimen organizado, se entenderá. Entonces estamos trabajando ese tipo de detalles que son finos, que demora, que es discusión, pero que al final va a dejar una mucho mejor ley de inteligencia. Ahora, diputado, y con el hecho que iniciamos esta conversación, este nuevo ataque incendiario en la Araucanía, la ley de inteligencia, pero ¿qué otros elementos pueden cambiar la situación de esto que lamentablemente, digo lamentable 2 veces, se hace recurrente, especialmente en la macrozona sur, región de la Araucanía, y llegamos a una situación bien complicada en que lo normalicemos, como, se quemaron 2 camiones, bueno, antes fueron 4, no sé. Yo nunca lo he normalizado. Tú sabes, Nicolás, que no, yo lo sé, pero a nivel de sociedad, digamos, a eso me refiero. Y tú tienes mucha razón, y se normalizó. Nosotros en la Araucanía estamos en una situación dramática. Estamos en el lugar, uno de los lugares más peligrosos del mundo para vivir.
según el índice de la Universidad de Maryland, que es el índice mundial de terrorismo, que es el índice aceptado por la comunidad internacional, por las Naciones Unidas, dice que estamos en el lugar 17. Colombia 16, Afganistán, Burkina Faso, Irak. Ese es nuestro barrio, el barrio de la Araucanía. Es pena, es una pena, ¿no? Y la verdad es que ahí se requiere voluntad política de ir tras los grupos terroristas. Quien hizo el ataque de los camiones, sin lugar a dudas, es la resistencia mapuche mayeco, que está a unos metros de Pailahueque. Bueno, ¿por qué no vamos y los buscamos? ¿Ah? Y eso es voluntad política del gobierno. Segundo, aquí la bala de plata son más usted lo dice por el territorio, sí. Porque entiendo que todavía no hay una adjudicación, que a veces en realidad eso es más bien una cosa pública. Se lo adjudicó el atentado que hubo en Angol. Mira, hubo un atentado en Angol que fue la quema de un galpón. Se lo adjudicó Resistencia Mapuche, una nueva orgánica. Pero estoy seguro que los que hicieron lo de Pailahueque fue Resistencia Mapuche Mayeco, así sabemos. Entonces, ¿por qué el gobierno no actúa? Esa es la pregunta. Ya no actuó, si ya a esta altura ya le queda 1 año y medio, no actuó. Aquí lo que se requiere son algunas balas de plata. Primero la plata. Tener más carabineros. Eso que presentó el presidente el otro día es una verdad a media, porque los que se presentaron en los 600 carabineros eran estudiantes de carabineros en su segundo año, ¿ya? Que pueden salir gracias a una ley que hicimos justo al diputado José Miguel Castro para que pudieran portar armas en su segundo año. No sé si recuerdas que no podían. Sí, claro. Ahora pueden portar una ley que hicimos nosotros, no la hizo el gobierno. Ahora estoy haciendo una ley que la vamos a presentar, seguramente vamos a votarla en los próximos días, para que todo carabinero que salga de Franco pueda llevar su arma de servicio por ley y la pueda usar por ley. Eso hoy día no existe. Bueno, pero dicho eso, lo que nos falta, Nicolás, son más escuelas de carabineros. Nuestra máxima capacidad son 1.800 carabineros que podemos formar. Sí. Estamos sacando cada 2 años 1.500, pero se están retirando 2.500. Pero más escuelas de carabineros, perdón, diputado, o más incentivos para ser carabinero. Recordemos que hubo años donde las postulaciones bajaron, 2019-2020, digamos. El año antepasado, cuando postulaba esta generación, postularon 12.000. Okay. O sea, quedaron varios afuera. Pero además incentivo, pues el ministro de Hacienda no suelta la billetera y él se comprometió conmigo cuando discutimos la ley de presupuesto. Yo había presentado una indicación para darle un sueldo de 300.000, porque el sueldo que gana un joven que está estudiando para carabineros durante 2 años es 80.000 pesos. Vergonzoso, vergonzoso. Con toda la plata que se roban en distintas partes, se le paga 80.000 pesos. Y lo mismo estoy pidiendo para los jóvenes que hacen el servicio militar, porque necesitamos refuerzo también para militares. Y ahí tenemos un problema, porque no se les paga nada. Bueno, a los carabineros debiera pagarse el sueldo mínimo, a un joven que está estudiando para ser carabinero, ¿ya? Entonces, ahí falta que el gobierno quiera hacerlo, ¿ya? Esto es crear más espacio físico. Aquí es voluntad política. Nosotros debiéramos estar formando 5.000 carabineros cada 2 años. Tenemos un déficit de un 40% según la OCDE. Pero según la OCDE, nos estamos comparando con Alemania, con Francia, con Suiza, con Suecia. Imagínate con los países que nos comparamos. Con esos países tenemos un déficit. Entonces aquí hay un tema de voluntad política. La bala de plata es para mediano y largo plazo. Si no hacemos algo ahora, este tema va a seguir. Entonces, en el caso de la Araucanía, nosotros necesitamos más carabineros. Y la verdad es que necesitamos que el gobierno de verdad asuma el rol de ejecutivo y tenga una política para ir tras los grupos terroristas. Sí. Y ante esto le hago la pregunta, ¿corre el riesgo de que la Araucanía se eternice en un estado de excepción constitucional? Absolutamente. Digo, eternice, le pongo ese concepto. Sí. Tengo un poquito de retorno nomás. ¿Se lo pueden arreglar? ¿Ahí, escucha bien? Ahí sí, ahora perfecto. Ok. Sí. Sí. Bueno, le decía que se está eternizando y se puede. Si aquí es solamente voluntad política, me dirán, pero ¿cómo? Si esto viene de siempre. Cuando Jorge Burgos era ministro de Interior y era intendente, no teníamos nosotros militares. Lo que hicimos fue poner la Prefectura de Control de Orden Público, pusimos un general y bajamos en un 85% los hechos de violencia. Hicimos otras cosas que no le puedo comentar por razones obvias, no pero bajamos, a ver, en ese momento estábamos 63 en índice de terrorismo, 63, o sea, estábamos por sobre Alemania, o sea, mejor que Alemania, que Francia, que Estados Unidos. Y entonces se puede, pero aquí se requiere voluntad política y no solamente administrar. Yo creo que la Araucanía el gobierno administrado nomás. Tiene las mismas políticas del gobierno anterior, no hemos avanzado un centímetro. Esto ha bajado fundamentalmente porque la Fiscalía ha hecho un trabajo. Ojo, la Fiscalía es la que ha detenido, la que ha condenado a grupos terroristas,
Y por tanto eso ha hecho que muchos jóvenes que seguían esta causa y también muchos grupos terroristas ya vayan mucho más lentos respecto a esta cuestión. Pero nosotros no hemos avanzado un centímetro en la Araucanía. Los grupos terroristas siguen haciendo control territorial, siguen haciendo extorsiones, siguen secuestrando incluso. Y, por ejemplo, ahora que viene la época de cosecha, tú sabes que nosotros en la Araucanía cosechamos con militares. Cuando venga la época de cosecha, van a venir y van a decir, deme el 10-20% cosecha y lo dejo cosechar tranquilo para no quemársela. Así funciona la Araucanía. Claro, el pago por protección, digamos. Así es, imagínate. Ahora, en ese punto, diputado, claro, usted dice el gobierno está administrando, pero es porque a su juicio no va más allá. Esto igual se arrastra desde antes, digamos, Sí. es un tema de, cuando se habla de Pero política de Estado, de falencia de Estado, podrían de ser algunos más que falencia de gobierno. Con la responsabilidad que tiene el gobierno, obviamente, yo lo sé. Respondo por las cifras que nosotros teníamos en su momento. Nosotros, cuando se quemaban caminos de autopista, no se quemaron más. No hubo ni un muerto en el periodo que yo fui intendente, el periodo que Jorge Burgo fue ministro de Interior. Nosotros bajamos en un 85% los hechos, de hecho no se quemaron más caminos en la autopista, pero los hechos delictuales se quemaban iglesias, no se quemaron más iglesias. Ahora, pero el fenómeno, el contexto criminal en Chile cambió. Sí. Más allá de la Araucanía, por supuesto, a nivel nacional. Estoy de acuerdo. Pero nosotros teníamos una política de seguridad que iba mejorando. Ocurrió que después que vinieron los intendentes que me sucedieron, empezaron con otra cosa y después del gobierno del presidente Piñera se escapó todo esto después del caso Catrillanca, ¿te acuerdas tú? Después del caso Catrillanca entonces se perdió todo. Y yo creo que fue por falta de autoridad política que también le faltó al gobierno del presidente Piñera. Y dejó ya, y después metió a los militares y después ya no hubo nada más que hacer. Pero no podemos seguir nosotros en la Araucanía eternamente con militares. No es normal. O sea, yo que se queden porque ahora estamos absolutamente en la indefensión. Pero aquí lo que tenemos que ir tras los grupos terroristas. Ese es el tema. Ahora, pero estos están identificados. Porque siempre ya, ahora, ¿y qué falta? Porque muchos dicen, bueno, es el Ministerio Público, es la policía, el gobierno, es un poco de todo. Falta una operación, falta que el fiscal nacional también, que habla harto de estos temas, le dé más facultades, le dé más recursos a la Fiscalía de la Araucanía para hacer persecuciones. Esta cuestión, el fiscal nacional también tiene un rol en esto. Hoy día se van a crear las fiscalías supraterritorial. Pero yo le quiero pedir también al fiscal nacional, que hoy día lo escuché justamente en la radio Bío Bío, en una cuestión que a mí no me pareció cuando le preguntan sobre la ley antiterrorista y por qué él no habría estado dentro de los que protegería esta ley y se estaba riendo. Entonces yo le pediría primero, ya que él incluso tiene representante, hoy día la discusión de la ley antiterrorista, tiene a un fiscal ahí, que se informe mejor. Pero en esa misma línea le quiero pedir al fiscal nacional que tome la Araucanía, que no solamente le deje a Roberto Carrillo la responsabilidad, porque ahí la Fiscalía también tiene bastante que hacer y bastante que decir. Diputado, déjeme llevar al otro tema, lo estaba conversando hace un ratito también en otra entrevista. Finalmente se despachó las elecciones, se despachó el proyecto de ley, falta la promulgación de las elecciones en octubre, 2 días. Una discusión que terminó siendo bien ataosa, hablaba con el ministro Elizalde, ataosa porque también había que cerrar ciertos brechas o ciertos puntos que había dejado o sea, finalmente igual iba a terminar siendo una reforma electoral. ¿Usted cómo cree que terminó y por sobre todo cómo cree también que se dio la discusión? Porque muchos dijeron, bueno, es el minuto para ese tipo de reformas electorales o eventuales reformas electorales. Sí, bueno, aquí nos quitamos todos la careta. La izquierda populista radical, que de alguna manera influyó algo en el socialismo democrático, lo que quería era volver al voto voluntario porque eso les favorece. Y la verdad que eso... No lo sabemos, yo no lo sé. Bueno, pero eso... Aquí se hicieron cálculos, pero desde ahí, al viento. Los que hemos creído siempre en el voto obligatorio porque creemos que las autoridades tienen que estar legitimadas, estamos siempre atrás de eso. Y aquí lo que se trató de meter la mano a la urna y eso es objetivo. Son los mismos que hoy día relativizan lo que está pasando en Venezuela. Entonces saquémonos la careta. ¿Creemos en la democracia o no creemos en la democracia? Queremos fortalecer la democracia en Chile. Tenemos debilidades si la gente no participa. La gente tiene que participar. Tenemos que educarla, tenemos que volver con la educación cívica, la filosofía, la historia, pero también tenemos que hacer que la gente vaya a votar. Y por tanto esa era la discusión al final del día. Y la izquierda finalmente se allanó por la presión del gobierno, por la presión que nosotros también le hicimos al gobierno. Entonces a mí me parece que finalmente no quedó tan mal. Vamos a tener igual un voto obligatorio, se va a cobrar menos, pero lo cierto es que hay que ir a votar. Porque hay que fortalecer la democracia en momentos en que en América Latina la democracia está bastante cuestionada. Ajá.
Y déjeme sumarle otro tema que tiene relación. Si fue tan complejo, entendiendo que todas las discusiones parlamentarias tienen una o dos complejidades, digamos, y es parte del proceso de la democracia y la república, pero si fue tan complejo poder sacar una elección en 2 días con todos los elementos que finalmente se adicionaron en el camino, ¿se puede aspirar a una reforma al sistema político? Yo sé que es más lejano para quienes nos ven a esta hora, pero es parte también de esto que está comentando usted. Yo creo que podemos... No hay que olvidarlo, digamos, hay que tenerlo siempre en las conversaciones, creo yo. Hay que aspirar... Mire, yo vengo de un partido que están haciendo, pero yo pienso en el que esto tiene que favorecer a todos. Nosotros tenemos que tener un sistema político que propenda a que haya menos partidos políticos, a que haya menos fragmentación, porque la fragmentación polariza, y la fragmentación y la polarización finalmente no lleva a ponerse de acuerdo. Y en ese sentido parece que no era tan malo el sistema binominal, que le da más estabilidad, que es un sistema proporcional. No olvidemos que los británicos tienen el sistema uninominal, ¿ya? Entonces... yo creo que estamos abiertos a esa discusión, tenemos que abrirnos a esa discusión, pero no sacando la cuenta aquí abajo, sino que pensando en el país. Nosotros estamos abiertos, aun cuando nos pueda perjudicar, pero estamos abiertos porque creemos que hay que ayudar a la estabilidad política, y la estabilidad política son los grandes acuerdos, como decía el presidente Elwin, que era el hombre de la política de los acuerdos. Sí. Usted recordaba su paso como intendente y también en un gobierno de la concertación de la presidenta Bachelet. Y quiero preguntarle por eso. Usted mismo lo dijo, así que aprovecho el gancho. ¿Cómo ha visto usted la figuración siempre pública, pero quizás no tanto en primera línea, de la expresidenta Bachelet, y muchos que hablan de la posibilidad de que sea el próximo año candidata del oficialismo, siempre en la eventualidad y en la condicionalidad? Bueno, yo a la presidenta Bachelet tengo mucho cariño, mucho respeto. Yo defiendo el trabajo que hicimos en su gobierno, pero tengo una diferencia con ella. Y me diferencié con ella en el momento que ella estuvo por el apruebo. Yo creo que la presidenta o la aconsejaron mal, pero yo creo que ahí tuve un quiebre con ella. Porque si aprobábamos el texto constitucional presentado por la primera convención, este país naturalmente... iba a caer en default. ¿Pero por ese proyecto en particular o por lo que fue en el segundo gobierno el inicio, digamos, de un proceso que finalmente se da de otra forma, pero un proceso de reforma de una nueva constitución, más que reforma, una nueva constitución? Sí. Bueno, porque ella no defendió su proyecto. Ella presentó un gran proyecto, un proyecto que fue muy discutido. Yo fui intendente y nosotros generamos estos diálogos. Mucha gente participó y finalmente la presidenta no termina defendiendo su proyecto. Y finalmente se termina abrazando el proyecto constitucional que claramente era malo. Y después todos dijeron que era malo, pero bueno, pero antes nadie decía eso. Bueno, digamos, la izquierda populista radical, que yo creo que influye en esto. Entonces, con el diario El Lunes, por Dios que era fácil, pero ella tenía que haber defendido su proyecto. Lo presentó tarde, es verdad, lo presentó el 8 de marzo del año que dejaba el gobierno. Pero, y también se equivocó el gobierno del presidente Piñera al pescar ese texto y meterlo en un cajón. Porque si el presidente Piñera lo hubiera seguido discutiendo, no tenía una nueva constitución. O sea, el gobierno del presidente Piñera descartaba de pleno de una nueva constitución, y de hecho recuerdo en Casa Piedra, en ADE, el ministro Chadwick, primer año de ese segundo gobierno, que dijo no. Bueno, finalmente la historia fue distinta. 18 de marzo, era 18 de marzo, me acuerdo, y dijo: este proyecto no da seguridad ni certeza. Tú te recordarás, Nicolás. Sí, claro. Sí. Mira lo que quedamos, mira lo que llegamos. Pero la presidenta también tenía que haber defendido, cuando estaba la discusión del texto constitucional, pudo haber defendido el suyo. Y podemos haber seguido discutiendo ese. Y hubiéramos tal vez, porque la derecha estaba abierta en ese minuto a discutir el proyecto que haya presentado la presidenta Bachelet. Y ella no defiende su proyecto y abraza lamentablemente el proyecto de la Convención. Yo ahí tengo una diferencia con ella. ¿Solamente esa diferencia con lo que fue el apoyar el primer proyecto de nueva constitución? Ahí uno se va diferenciando políticamente. Yo creo que los momentos políticos son distintos. Y ahora, naturalmente, ella lidera a la gente que aglutina el gobierno, y yo soy oposición al gobierno. Claro, los tiempos políticos son distintos porque usted fue intendente durante el gobierno de la presidenta Bachelet y hoy es presidente de un partido que pacta con la derecha. No hemos pactado nada todavía. No, pero digo, acuerdo. Cercanía, pongámoslo así. No, mira, Nicolás, lo que pactamos fue rechazar el proyecto constitucional. Eso lo pactamos y trabajamos juntos, sin lugar a dudas. Pero la verdad, nosotros tenemos un pacto que se llama Centro Democrático con el Partido Demócrata. Hemos participado en muchas actividades juntos, pero además tenemos muchos candidatos a alcalde. Hoy día mismo estuve con el alcalde de Quillota, que yo estoy seguro va a ser el alcalde, el doctor Mella, que fue alcalde de 28 años, va a ser nuestro candidato a alcalde en Quillota. Y ahí nosotros tenemos en el centro político un proceso interesante
que creemos que hay que volver a poblar el centro político toda vez que quedó despoblado, porque lamentablemente los que eran partidos de centro se corrieron hacia la izquierda. Diputado Andrés Llanuet, muchísimas gracias nuevamente por No, Nicolás, acompañarnos. a ti. Que esté Muchas muy bien. gracias. Cuídese. Chao. Hasta luego, gracias.